Dios, gracias. Dios Padre lleno de amor, te damos gracias. Somos hermanos y hermanas que hemos sido salvos por tu sangre. Te damos gracias y también te damos gracias por permitirnos a reunirnos bajo tu palabra hoy. Y por favor, danos la oportunidad de aprender tus palabras hoy. Y ya han pasado 2 meses del 2025 y pienso que el tiempo vuela y hay resoluciones y cosas que decidimos hacer ante ti. Por favor, ayúdanos a recordar de esto todo momento y a cumplirlos en cada momento del año 2025. Este marzo tenemos un seminario de la Biblia y tenemos preparación con oraciones. Por favor, ayúdanos a tener un tiempo para examinar nuestra salvación y para enseñarles tu palabra a nuestros amigos, familia y vecinos. Y vivimos una vida cristiana con muchas dificultades y hay algunos hermanos y hermanas que tienen unos tiempos muy difíciles. Por favor, ayudarlos a que no dependan de las otras personas, sino solo de ti, para que tú les puedas ayudar entre las dificultades. Y también, por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros en espíritu y en carne para que podamos hacer tu obra. También ayuda a los niños de la escuela del domingo para que crezcan de una manera correcta. Y también hay algunos hermanos y hermanas que no pudieron venir hoy por diferentes circunstancias. Por favor, ayúdalos para que puedan venir la próxima vez. Dejamos todo en tus manos, desde el principio hasta el final. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo, capítulo 24, versículo 3. Mateo, capítulo 24, versículo 3. Mateo, capítulo 24, versículo 3. Leamos juntos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Alrededor de como hace 2000 años, Jesús estaba aquí en la tierra y sus discípulos se reunieron alrededor de él y le preguntaron sobre su segunda venida y sobre sus señales. La Biblia habla sobre la venida de Jesús, la primera venida y la segunda venida. ¿Y si ven en la pantalla? La segunda venida de Jesús, quien ya vino hace 2000 años, pero también va a volver a esta tierra en algún momento. Ese verso que leímos pasó en el Monte de Olivos. Al, al este del Templo de Jerusalén estaba el Monte de Olivos. Y el Monte de Olivos es el lugar de donde Jesús descendió. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11.
Leemos juntos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en el versículo 12 dice que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. Ese monte es donde Jesús descendió. Y dice que de la misma manera que lo vieron ir al cielo, va a volver también. Así que va a volver al monte de Olivos. Jesús va a volver y también la Biblia dice de el lugar y que seguramente va a volver, solo que no sabemos cuándo. Cuando leemos la Biblia hay cosas muy importantes como la salvación y Jesús, y también la Biblia enfatiza la fe, el amor y la esperanza. La fe es el principio de tu vida cristiana. Debes creer para ser salvado. Ese es el principio de tu vida cristiana, la fe. Y lo más importante de todos, el amor, que amas, que debes amar a Dios, debes amar a tus hermanos y hermanas y a tus vecinos. Pero en el cielo solo el amor se mantendrá. Hoy aprenderemos sobre la esperanza. La semana pasada recibí un regalo y cuando recibes algo estás feliz, ¿verdad? Yo recibí un ticket de lotería. Me lo dieron el lunes y el miércoles anunciaron el ganador. Y solo he recibido un ticket de lotería 2 veces como un regalo. Y estaba feliz de tener la lotería y empecé a tener esperanza. Solo era una lotería, pero empecé a imaginarme como, oh, ¿qué debería hacer si me la gano? Y a pesar de que sé que hay una muy pequeña posibilidad. Y claro, no gané y después no queda esperanza. Pero esos 3 días, hasta el miércoles, hasta que anunciaron al ganador, a mí me importaban mucho los números de la lotería, a pesar de que había una probabilidad muy pequeña de que ganara. La esperanza te vuelve feliz, la esperanza te puede ayudar a imaginarte cosas. Igual que igual la Biblia muestra mucho de la esperanza, sobre todo con la segunda venida de Jesús. Hay un apóstol que siempre hablaba sobre la esperanza, el apóstol Pablo. Él siempre hablaba sobre la fe y sobre la esperanza. Y el apóstol era y el apóstol Juan era el apóstol del amor y el apóstol Pedro era el apóstol de esperanza. Porque él sabía que iban a venir muchas tribulaciones a la iglesia y por eso eh, mostraba sobre la esperanza. Busquemos 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Leamos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Todos los que son salvos tienen esperanza viviente. El ticket de lotería después del lunes era una esperanza muerta, porque no ganó. Era una esperanza temporaria. Pero, ¿por qué esto se llama la esperanza viva? Porque todavía cuenta y la probabilidad es 100% de que Jesús va a venir. Digamos que tienes un ticket de lotería que te garantiza que vas a ganar. Eso es lo que se llama una esperanza viviente. Cuando pasamos por un tiempo difícil, a veces se nos olvidamos que Jesús va a volver. Y 1 Pedro capítulo 1 versículo 21. 1 Pedro capítulo 1 versículo 21. Leamos juntos. Y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que su fe y qué más, y su esperanza. La fe es importante, pero la esperanza también. Porque el versículo 21 también habla sobre el amor. La fe, la esperanza y el amor todas son importantes. Pero hoy nos vamos a enfocar en la esperanza. La esperanza en que Jesús va a volver. Bueno, veamos la pantalla otra vez. Jesús ascendió del monte de Olivos y volverá al el mismo lugar en el monte de Olivos. Y en el monte de Olivos los discípulos estaban pidiendo por las señales. Y durante el seminario de la Biblia este marzo vamos a ver todas estas señales, y porque podemos reconocer que el tiempo en el que estamos ahorita son los tiempos finales. Hoy solo vamos a ver una cosa. El presidente Donald Trump es muy diferente a los otros diferentes y otros presidentes pasados de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos están empezando a distanciarse de Europa. Y los Estados Unidos están diciendo que no se van a envolver en ningún otro problema en el mundo. Pero Europa está haciendo lo contrario. Ellos se están involucrando en los problemas de otros lugares. El anticristo probablemente vaya a venir de Europa. A pesar de que, siempre estoy curioso, a pesar de que los Estados Unidos es el que está guiando el mundo y es una potencia muy grande, pero porque la Biblia dice que va a ser Europa, pero está pasando ya en esos momentos. Ya vamos a ver todas las señales del tiempo finales. Las relaciones internacionales de los países están cambiando muy rápidamente y muy recientemente. Definitivamente estamos viviendo en los últimos tiempos. Está la primera y la segunda venida de Jesús. Veamos Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. No, perdón, 52. Isaías, capítulo 52, versículo 13. Isaías, capítulo 52, versículo 13. 13 a 15. Isaías capítulo 52, versículo 13 a 15. Lo leeré para ustedes. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos de tal manera. El sirviente aquí es Jesús.
Leamos junto al versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El versículo 14 es sobre la primera venida, el versículo 15 es sobre la segunda venida. En el versículo 14, su él no tenía ninguna gloria y las personas no lo reconocían como Dios. Pero en el versículo 15 habla sobre la segunda venida de Jesús y dice que todas las naciones estarán asombradas en la segunda venida, porque volverá como un rey. Porque la primera venida ya pasó, pero la segunda todavía se está acercando cada día más. Si ven en la pantalla, la primera y la segunda venida, ya la pantalla no está funcionando bien. Perdón, pero miren a la pantalla ahora. Está la primera gloria y la segunda gloria, que está después. Entre la primera y la segunda venida está la era de la iglesia. En este dibujo fue hecho por cristianos hace 150 años. Antes de esto que está pasando ahí, antes de la primera venida, de los hombres corruptos y necesitaban al Mesías. Así que llegó la primera venida, vino para salvarnos a nosotros como un Salvador, para muriendo en la cruz. En el tiempo del Segundo Testamento estaban esperando por la primera venida de Jesús. Hubo muchos mensajes que se les dieron por los profetas y diferentes maneras. Y como dice la Biblia, Jesús vino, murió y resucitó y ahora está en el cielo. Y luego Él volverá como Rey para darnos gloria. Esa es la segunda venida de Jesús, la glorificación. Nuestro cuerpo va a ser transformado a la forma gloriosa. La primera venida de Jesús fue para nuestra justificación y la segunda venida va a ser para nuestra glorificación. Y ahorita estamos en el medio de las dos y tenemos que intentar llegar a la santificación. Dependiendo de cómo vivamos en esta tierra, tendremos una glorificación diferente. Cada momento de nuestra vida importa. La primera venida de Jesús fue la justificación que ya pasó, y todo lo que van a hacer es creer en eso y se volverán justos. Y luego todos los que fueron salvados y se volvieron justos serán glorificados automáticamente cuando Jesús vuelva. No porque hayamos hecho algo, sino por la fe. Y estamos viviendo en la era de la iglesia en el medio de las dos. Y cada vez que nos reunimos, recordamos la muerte de Jesús hasta que vuelva. La razón por la que Dios nos dio la iglesia es para que recordemos y
proclamemos la muerte de Jesús hasta que vuelva. Así que individualmente estamos intentando esparcir la palabra, pero también como una iglesia, también vamos a enseñar la palabra con el seminario. Para enseñar la palabra de Dios tenemos que mostrar que todo en la Biblia es verdad y todo en realidad pasó. Es imposible que las personas enseñar todo esto en un día, entonces vamos a tomarnos toda una semana para poder enseñar, ¿ven? Así que debemos intentar invitar a muchas personas. Él para la segunda venida volverá como rey y reinará en la tierra por 1000 años. En esos momentos no habrá ningún tipo de dolor. Para la primera venida, Jesús vino para salvar nuestros espíritus. Una vez que somos salvos, nos volvemos totalmente diferentes como hijos de Dios. Somos totalmente diferentes que los pecadores. Después de la segunda venida, Jesús viene para restaurar nuestros cuerpos igual que todo el mundo. Él va a restaurar todo y después llegará el tiempo de los 1000 años. Hace 150 años somos muy diferentes a la persona que hizo esto, pero tenemos la misma fe porque es basada en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10. Hay 3 tipos de personas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Hasta el versículo 33. Primera de Corintios, capítulo 33, capítulo 10, versículo 31 a 33. Leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no preocupando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En el versículo 32, dice que debemos ayudar a todas las personas para que todos puedan ser salvos. La misma persona que dibujó judíos, gentiles y la iglesia, es sobre la relación de los judíos, los gentiles y de la iglesia, basado en la Biblia. Si vemos aquí estuvo el diluvio y Noé tuvo los 3 hijos y es cuando la historia de los hombres volvió a empezar. Está Shem y de ahí nació Abraham y de Abraham llegaron los judíos. Aparte de los judíos todos son gentiles. Entre los judíos que nació Jesús. Y cuando murió quedó el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo comenzó la iglesia. Entre los judíos habían algunos que estaban entrando a la iglesia por la fe. En esos momentos 4 millones de judíos fueron salvos alrededor del mundo.
había muchos, entre los judíos había muchas personas que habían sido salvos y se convirtieron en la iglesia. Y también de las otras naciones fueron salvos y también se volvieron parte de la iglesia. Una vez que son salvos, son parte de la iglesia. Así que ya no somos gentiles, sino que somos un miembro de la iglesia. Somos hijos de Dios. Ante Dios, no importa si eres un judío o gentil, si eres salvo, solo eres parte de la iglesia. Una vez que llegue el momento, la iglesia va a estar en el rapto, porque va a haber los 7 años de las tribulaciones y vamos a ser salvos de eso. Después del rapto está el juicio de Cristo. La segunda venida de Jesús no va a pasar todo en un momento, sino que tiene todo un proceso. Como la primera venida de Jesús duró 33 años, desde el momento que nació pasó 33 años en esta tierra, y todo eso es la primera venida de Jesús. Y así como la segunda venida es un proceso de la segunda venida es un proceso de 7 años. Y primero es la segunda venida en el aire y luego la segunda venida en la tierra y en el monte de los olivos. Cuando leen la Biblia tienen que ver bien si habla sobre la segunda venida en el aire o la segunda venida en la tierra. Fijemos primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, leamos juntos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con el sonido de trompeta Él descenderá. Esa es la segunda venida en el aire, porque es en el aire, porque es para el rapto. Eso va a pasar en un momento, como en una va a pasar como en un segundo, va a ser muy rápido, y las personas en la tierra no van a poder ver que es cuando somos raptados en el aire, solo se van a dar cuenta después. La gente va a desaparecer de todo el mundo y eso va a aparecer en las noticias cuando pase. Pero la segunda venida en la tierra, las personas van a poder ver a, a los demás volviendo a la tierra. La segunda venida en el aire va a pasar muy rápido y nadie va a poder ver, pero la segunda venida a la tierra sí se va a poder, las personas que estén en la tierra sí van a poder ver. Y van a ser 7 años en el aire y después volvemos a la tierra con Jesús. Busquemos Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Leamos juntos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Jesús va a volver en un caballo blanco. Y en el versículo 12 y 13, leamos juntos versículo 12, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Dios es la palabra en carne, pero tiene una vestidura de sangre y en un caballo blanco. Dice que en el versículo 14 dice que los salvos están vestidos de linos finos. Si ven en la pantalla, la segunda venida de Jesús tiene dos partes. La segunda venida en el aire, primero, es como un parpadear. Ya las personas de la iglesia van a estar raptadas. Y después la segunda en el aire, en la tierra, perdón, estará en un caballo blanco y vuelve al monte de Olivos. Busquemos Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Leamos juntos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que él volverá en el monte de olivos, y volvamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y todos los versículos que estamos viendo ahorita habla sobre la segunda venida de Jesús en la tierra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Leamos juntos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Él viene con las nubes en un caballo blanco. Y todos los gentiles también lo van a ver. Así que él vuelve a la tierra en el monte de olivos. Y las personas lo van a poder ver. Así que a lo mejor puede estar en un en vivo en YouTube o en las redes sociales, porque todas las personas van a ver. Y la segunda venida en el aire nadie lo va a ver. No se van a dar cuenta en el momento, sino se van a dar cuenta después. Así que la Biblia habla sobre los judíos, gentiles y la iglesia. En ese momento estamos en el tiempo de la iglesia. Y si eres salvo, eres miembro de la iglesia. La iglesia no es sobre el edificio, sino un grupo de personas que son salvas. Una vez que te vas de la iglesia, te vas del grupo de las personas. Si eres salvo, a pesar de que te vas de la iglesia, no vas a perder tu salvación, pero vas a tener una gloria diferente. Y la iglesia va a ser raptada en el aire, y la iglesia va a poder conocer a Dios, y después va a estar el juicio de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Leamos juntos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si vemos el dibujo, está el juicio de la silla de Cristo. Es un juicio de recompensamiento, básicamente. Y no es por iglesia, sino es por cada persona individualmente, según lo que hayan hecho, así sea bueno o malo. Ese es el juicio de la silla de Cristo. Ese es el juicio para las personas salvas. Para los que somos salvos, no recibiremos el juicio del infierno, pero el juicio de Cristo, y todos seremos dado glorias. Y después también está el banquete de matrimonio. El novio es Jesús y la iglesia es la novia, y estará el banquete, y cuando todo termine van a haber pasado 7 años en la tierra, y si hemos sido salvos podremos conocer a Cristo. Y todas las personas que han sido salvas en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento y hoy en día, todos estaremos en el juicio de Cristo. Y después estará el banquete de matrimonio. Y después de los 7 años volveremos a la segunda venida en la tierra. Apocalipsis capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. Leamos juntos. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el juicio no es para castigos, sino recompensas. Y puede que no recibas recompensa, eso también es posible. Y no es por familia o por iglesia. Inclusive si tus padres viven una vida cristiana muy buena, no te afecta a ti. Es cada persona individualmente. Si hacen el esfuerzo juntos, tendrán recompensa, pero igual será individualmente. La recompensa es según sea tu obra. Solo lo que cuenta es si realmente vives como debe ser. Todos tenemos una gloria que ya tenemos, que es la salvación, pero también podemos recibir más. La Biblia dice que si por un momento tuviste una muy buena vida cristiana y ganaste muchas recompensas, pero después no fue tan bueno, Dios no te quita lo que ya ganaste. Todos tenemos y nos quedaremos con lo que ya hemos recibido. Esa es la segunda venida de Jesús. Esta es la segunda venida en el aire y la segunda venida en la tierra.
y hay 7 años entre cada una. En el aire como la iglesia tendremos el juicio de Cristo y al mismo tiempo en la tierra eh, tendrán las tribulaciones con el anticristo. Y después cuando Jesús vuelva a la tierra, Dios va a arreglar todo en la tierra y empezará el milenio, el reinado del milenio. Si ven esta foto así, es sobre el rapto, la segunda venida en el aire. Y las dos son la segunda venida de Jesús. El rapto, que es la primera resurrección. Cuando pasa el rapto hay dos cosas que pasan al mismo tiempo. La resurrección de los justos y la resurrección de la vida. Esa es la primera resurrección. La primera resurrección pasa para las personas que han sido salvos. Seremos glorificados y recibiremos un cuerpo nuevo porque con el cuerpo que tenemos ahorita no podemos estar en el aire. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios capítulo 15 se llama el capítulo de la resurrección porque habla sobre nuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Leemos juntos. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un pestañear de ojos, seremos transformados. Todos nosotros, inclusive si estás viviendo una buena vida cristiana o no, con tal de que hayas sido salvo, vas a recibir de este nuevo cuerpo. Y hay algunas doctrinas incorrectas que dan otras iglesias también, pero todos seremos transformados, no importa si vives una buena vida cristiana o no. La única condición es que hayas sido salvo. Esa es la primera resurrección, la resurrección de los justos. Y la resurrección de la vida, con ese nuevo cuerpo viviremos por siempre. Y eso sucede cuando Jesús vuelve en el aire. Seremos raptados para conocerlo en el aire. Una vez que Jesús fue resucitado en el nuevo cuerpo, él pudo ser ascendido al aire. Y así nos va a pasar a nosotros en un parpadear de ojos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos esperando por la segunda venida de Jesús. Jesús va a volver para salvar a nuestro cuerpo.
porque vamos a recibir un cuerpo de gloria. Como el que tenemos ahorita, tenemos que ir al hospital, tenemos que comer, descansar, y nos va a dar un cuerpo no como este, sino uno más fuerte, como el de esta es la glorificación. Desde ese momento no seremos capaces de cometer ningún pecado. Ni siquiera podríamos saber qué es el pecado y no podemos cometerlo. Ahí tendremos un cuerpo perfecto. En este momento nuestro espíritu es salvo, pero todavía tenemos el cuerpo que no es salvo. Por eso es que todavía cometemos pecados. Por eso es que Jesús va a volver para salvar nuestro cuerpo y estamos esperando por ese momento. Hebreos capítulo 9, versículo 27. No, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar los que le esperan. La primera vez que vino fue porque había muchos pecados y fue para quitar los pecados de todos. Pero la segunda vez va a venir aparte del pecado, porque ya él resolvió eso en la primera venida. La justificación ya está terminada, pero para la segunda venida es para salvar al cuerpo, para darnos un cuerpo que no puede cometer ningún pecado. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23, leamos juntos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo está sufriendo porque su cuerpo está tentado a cometer un pecado. Por eso dice que está esperando por la glorificación. La primera resurrección es sobre la salvación de nuestro cuerpo. Eso pasa en la segunda venida en el aire. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Leemos juntos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Aquí dice nuestra salvación. ¿Cuál? La salvación de nuestro cuerpo. Cuando la Biblia habla de la salvación, no debemos pensar que es solo sobre nuestro espíritu, sino porque también es sobre la salvación de nuestro cuerpo, para salvar nuestro cuerpo por la glorificación. La primera venida de Jesús fue por nuestro espíritu, la segunda va a ser para nuestro cuerpo. La salvación de nuestro cuerpo es la primera, de nuestro espíritu es la primera. La salvación de nuestro cuerpo es la resurrección del justo y la resurrección de la vida.
Después también está la segunda resurrección. La segunda resurrección es para las personas que no han sido salvas. Todas las personas en el mundo que no han sido salvas tendrán un juicio, pero un juicio diferente. Dependiendo si eres salvo en esta tierra o no. El otro juicio es de el segundo juicio es para un castigo para las personas que no han sido salvas. Es como un juicio en la corte cuando cometes un crimen. Las personas que no han sido salvas también tendrán un juicio. Mateo capítulo 10. No solo el espíritu, sino también el cuerpo va al infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Leamos juntos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo van al infierno. Y esa es la segunda resurrección. La resurrección del injusto y la resurrección de la condenación. Hay dos tipos diferentes para los salvos y para los que no son salvos. Por eso es que la salvación es muy importante. La primera es el juicio de la silla de Cristo. Y la segunda resurrección es el juicio del gran trono blanco. En la segunda resurrección, los que no son salvos tienen el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, leamos juntos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual leyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, ese era Jesús. Por eso es que se llama el gran trono blanco, que es el juicio para los que no son salvos. El versículo 12 leamos juntos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13 habla sobre la resurrección. Leamos juntos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí dice el Hades es donde las personas que no son salvas están ahí, pero van a volver para ser juzgados. 14 y 15 leemos juntos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego.
Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque los salvos tienen su nombre escrito en el libro de la vida y no va a ser borrado. Pero los que no fueron salvos, su nombre no está en el libro de la vida y serán lanzados al lago de fuego. Este es un dibujo hecho por los cristianos también. Si vemos esto, este es el rapto, que Cristo encuentra a la iglesia en el aire. Y está el juicio del asiento de Cristo, que es solo para los que son salvos por 7 años. Y luego bajan a la tierra para vivir juntos con Jesús por 1000 años. Y después está la segunda resurrección. Entre la primera y la segunda resurrección hay un tiempo de 1000 años. La primera resurrección pasa cuando pasa el rapto, cuando Jesús viene en el aire. Y después 7 años. Y después de 1000 años está la segunda resurrección, que es para el juicio del gran trono blanco, que es el juicio para los que no son salvos. La Biblia habla sobre 2 tipos de juicios. El juicio del asiento de Cristo y el juicio del gran trono blanco, el cual el juicio del asiento de Cristo es de recompensa y del gran trono blanco es de castigo. La primera resurrección es del justo y de la vida, y la segunda resurrección es de los injustos y la condenación. Si vemos aquí una vez más, está la primera venida y la segunda venida. Y después de la segunda venida viviremos por una milenia, por 1000 años. Con Jesús. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Leamos juntos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los que fueron parte de la primera resurrección no tendrán ningún castigo, porque no van al infierno. Es que volverán a la tierra en caballos blancos. Todos conocemos las crónicas de Narnia. Están los niños que cuando van al otro mundo se convierten en reyes y reinas. Así nos pasa a nosotros también. Nosotros nos volveremos reyes y reinas durante los 1000 años junto con Jesús. Y en la segunda venida de Jesús en el aire seremos separados del pecado y nunca más podremos volver a pecar. Y no tendremos miedos ni dolor. Y eso será el paraíso. Por eso estamos esperando por ese momento.
En Primera de Pedro habla sobre la persecución que le pasa a la iglesia, pero también habla sobre la esperanza. Gracias a la esperanza podemos vivir por todas esas persecuciones. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 6. Aquí habla sobre el mundo que pasa después de la resurrección. Leamos juntos. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y versículo 7 también. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y versículo 9 también leemos juntos. No harán mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese es el mundo perfecto. No hay sufrimiento ni destrucción, y los animales no se matan entre sí, y no hay guerras. Así que todas las armas se vuelven cosas para la agricultura. Ahorita puedes tener una mascota, pero después puedes tener un león como una mascota, y la bebé Halo va a poder jugar con un león sin que sea atacada. Y después también, después de después de la segunda venida de Jesús en el aire, estará después del banquete estará el reino del milenio, y es como el periodo de la luna de miel también, porque todo va a ser perfecto. Podemos ir juntos, podemos ir a Venezuela o Colombia y Corea, y todo va a ser un mundo perfecto. Desde desde hace mucho tiempo los cristianos han esperado por ese momento, porque ha pasado mucho tiempo, pero en la vista de Dios es muy poco tiempo, porque Él ve la eternidad. Y nosotros estamos viviendo en los tiempos finales. ¿Qué es lo más importante? De verdad, si de verdad has sido salvo. Eso es muy importante. Estamos creyendo de Jesús correctamente. Porque como ya mencioné, si no has sido salvo no puedes llegar al reino de la milenia. Debes esperar por el juicio del gran trono blanco. Por eso es que debemos enseñarle la palabra a cada momento. ¿Por qué enseñamos la palabra de Dios? Porque hay infierno, y es el juicio del gran trono blanco. Porque sí, cuando llegue el momento seremos salvos, pero las otras personas no serán. Nosotros debemos imitar a los demás y intentar enseñarles a todos. ¿Por qué? Porque está Satanás, y él también está trabajando duro para que las personas no sean salvas.
Mientras pasa el tiempo, las personas tienen mientras las personas más crecen, sus mentes se, se endurecen. Por eso es que es más fácil predicarla a los más jóvenes. Pero el mejor momento para evangelizar en estos momentos, porque entre más tiempo pasa, las personas se endurecen con las situaciones. Primeramente, como yo, deben chequearse a sí mismos si verdad han sido salvos y si están creyendo bien. Y después también sus familiares y sus amigos tienen que hacer todo lo posible para invitarlos. ¿Por qué? Porque allí el infierno. Último versículo, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Leemos juntos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es como un mandamiento que debemos hacer porque debemos enseñarle a todos. Porque los que no son salvos serán juzgados en el gran trono blanco, en el juicio del gran trono blanco. Siempre debemos enseñar la palabra de Dios a todos. Porque siempre estará el juicio para los salvos y los que no son salvos. Porque Dios también está juzgando a tus familiares. Por eso en el versículo 2 dice que no hay excusas, debes predicar la palabra. Puedes decir, este no es el momento correcto, pero Dios nunca va a decir eso. En este momento es el momento. Si no puedes enseñar la palabra ahorita, no vas a poder hacerlo en el futuro. Todo lo que puedes hacer es invitarlos y es ante ellos si vienen o no. Lo primero es que debes hablarles y decirles que hay un seminario de la Biblia que va a pasar. Dice que si no los invitas, si no lo dices, es tu responsabilidad, pero una vez que lo dices, es su responsabilidad si vienen o no. Todo lo que deben hacer es abrir su boca e invitarlos. Como la mujer samaritana que ella solo dijo, vengan y vean. Y que ella desea, vengan y vean que hay personas que fueron y otros que no. Pero no es su responsabilidad ya porque ella ya lo dijo. Así que como nosotros fuimos salvos, los demás también pueden ser salvos. Y un resumen que hoy aprendimos sobre la segunda venida de Jesús, que significa que el tiempo final está llegando. Y la Biblia está enfatizando este mensaje. Deben saber distinguir entre la primera y la segunda venida. La primera venida fue para la justificación, para salvarnos del pecado, para salvar nuestro espíritu del pecado. Por eso fue que Jesús dijo que ha sido terminado en la cruz. Los que crean esto serán hijos de Dios y se volverán miembros de la iglesia. Después, en la segunda venida,
será la glorificación de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo glorioso. Y luego estará el reino del milenio. Y entre la primera y la segunda venida está la era de la iglesia. Y debemos enseñar la palabra de Jesús cada día. Y la segunda venida de Jesús incluye la segunda venida en el aire y la segunda venida en la tierra. Primero viene en el aire y la iglesia será raptada. Y después está el juicio del el asiento de Cristo. Y después estará el banquete de la boda. Y luego descendemos al monte de los olivos con caballos blancos. Ese es en el aire. Y cambiará el mundo. Y después de cada juicio estará la resurrección. Estará la primera resurrección que para los que sean salvos y la segunda resurrección que son para los que no son salvos. La primera resurrección es para el juicio del asiento de Cristo y la segunda resurrección es para el juicio del gran trono blanco con su cuerpo resucitado. Y hay un espacio de un milenio entre la primera resurrección y la segunda resurrección. Este dibujo fue hecho como hace 150 años. En ese momento no había internet y las personas no se podían comunicar como hoy en día, pero creían las mismas cosas que nosotros. ¿Por qué? Porque solo hay una Biblia. Hoy aprendimos sobre la venida de Jesús, que es muy básica, pero es muy importante. Y deben entenderlo bien y ayudar a las otras personas para que también lo aprendan. También la salvación del cuerpo y la salvación del espíritu es diferente. La primera venida de Jesús fue para el espíritu y la segunda venida fue para la salvación de nuestro cuerpo, la justificación y la glorificación. Y entre los dos debemos vivir nuestra vida cristiana, la cual es la santificación, que debemos ser como Jesús. Esa es la santificación y es en lo que debemos trabajar. Debemos ser santos todos los días y crecer nuestra fe cada día. Terminaremos con la oración. Gracias Dios Padre que nos amas en cada momento. Hoy hemos aprendido sobre tu segunda venida. Por favor, ayúdanos a tener esta esperanza y vivir cada día como una buena vida cristiana. Sabemos que nadie sabe cuándo vuelves. Puede que sea hoy o puede que sea mañana. Solo sabemos que cada día ese día se acerca más. Pero todavía tenemos esas personas que no han sido salvas, esos familiares y amigos. Por eso es que atrasas tu venida, especialmente con este seminario de la Biblia ahorita en marzo. Por favor, ayúdanos a recordar tu gracia y la salvación que recibimos. Y por favor, también ayúdanos a enseñar tu palabra a otras personas. Dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.